Fíjense, hay cualquier cantidad de historias desgarradoras, ¿no? De pequeñines, de pequeños, de bebés que sufrieron lesiones irreversibles, incluso hasta la muerte a causa de un acto de frustración, el mal manejo quizás, el desconocimiento muchas veces de lo que son los movimientos hacia lo que tiene que ver con los bebés, ¿no? Esto se conoce como el síndrome del bebé agitado o sacudido también. Es una realidad oculta que se debe de asumir, que se tiene también que dar a conocer. Y bueno, precisamente hay por allí en España un caso muy sonado en estos momentos que tiene que ver con la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, una reconocida influencer que, bueno, ya desde que tuvo al pequeñín en su etapa de gestación, pues ya lo estaba mercadeando en redes, dio a luz y comenzó aquello a salir a través de las distintas redes sociales y ahorita tiene un proceso penal bien delicado, bien grave, porque, bueno, se ha detectado que su bebé pues ha sufrido del síndrome del bebé agitado y está todo un proceso de investigación. Y a raíz de esta situación que me llamó mucho la atención, dije, esto hay que conversarlo con la doctora Yamile Álvarez porque seguramente hay madres, personas, mujeres que no tienen la suficiente información y por tanto conciencia de esto. Así que para mí es un honor volver a conversar con la doctora Yamile Álvarez en Café Vital. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Encantada de volver a tu programa. Así es, y nosotros encantados de volverla a escuchar. Coméntenos un poco en qué consiste, ¿no? ¿Qué es exactamente el síndrome del bebé sacudido? ¿Y qué tan común es, no? Sí, bueno, mira, el síndrome del bebé sacudido, que su sigla, o sea, en inglés se denomina Shaky Baby Syndrome, es una forma de abuso físico infantil que puede ser prevenible con una buena información y educación, y es resultado de una sacudida violenta de un bebé cuando lo toma generalmente por el tórax, pero puede ser por los hombros, los brazos o las piernas, ¿ok? Y es la consecuencia que se produce a nivel cerebral, a nivel ocular, a nivel incluso de la médula espinal, por esta acción violenta, ¿ok? Puede haber dos formas. Uno, vemos mucho, sobre todo en América Latina, que a veces es una forma de algunos adultos mayores, de los abuelitos, eso, que quieren jugar con los bebés, como que sumándolos por encima de sus hombros y atrapando. Sí, ¿sí? Típico. Ahí se supone que no debe haber una mala intención, sino es una mala información, que no hay forma de jugar con las lactantes menores. ¿Ok? Y la otra forma, que es la más preocupante, porque es más difícil de manejar, es aquella donde un llanto inconsolable de bebé sostenido va a ocasionar una respuesta de frustración en el padre, la madre o el cuidador de ese bebé, que va a ocasionar que responda en una forma violenta y toma al niño por el tórax o por los hombros, como le dije, lo sacude violentamente en el aire y muchas veces incluso después lo impulsa hacia la cama o hacia algún mueble, donde ahí pudiese no solo tener las consecuencias de las sacudidas, sino el impacto, sufrir impacto directamente en el cráneo u otra parte del cuerpo al golpearse contra la cama o algún otro mueble. ¿Okay? Hay unos factores que van a predisponer a que esto pueda ocurrir en un bebé tan pequeño. Generalmente describimos este síndrome hasta los 5 años de edad, ¿okay? Pero es más frecuente en los niños entre los 2 a 4 meses de edad. Ya yo te voy a explicar por qué. Fíjate, los bebés tienen una característica muy importante, que los lactantes, sobre todo los menores de 1 año, la cabeza es proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo, ¿verdad? Y los músculos del cuello todavía son débiles. De hecho, los bebés comienzan realmente a controlar a lograr el control de su cabeza, o sea, que se mantenga derechita sin ponerle una mano atrás, es alrededor entre los 2 a 3 meses de edad, dependiendo si fue prematuro o no, ¿ok? Esto hace que estos músculos del cuello sean débiles y además el cerebro no ocupa toda la cabeza, toda la caja craneal, sino que es más pequeño. Cuando tú haces esos movimientos de sacudida, vas a producir unos movimientos de unas fuerzas de aceleración y desaceleración que impactan sobre su cerebro y va a hacer que el cerebro, como dice la palabra, se sacude dentro de la cabeza
dentro del cráneo y va a producirse como rebota contra la parte frontal del cráneo y la parte occipital, que es la de atrás. La rebota contra las dos partes anterior y posterior del cráneo. Esto ya de por sí va a producir lesiones como es edema cerebral y puede producirse hemorragias intracraneales. Asociado a esto, producen también hemorragias retinianas que pueden llegar a producir ceguera posteriormente. Y como los músculos del cuello, como te dije, que son muy débiles, se va a producir unos movimientos de flexión y extensión del cuello pronunciados, que el bebé no está en capacidad de con su tono muscular aguantarlo, y va a producir como una especie de latigazo cervical, como el que se produce cuando tú vas en un automóvil a alta velocidad, chocas, entonces la cabeza va hacia adelante y luego hacia atrás si el asiento no tiene el protector de la región cervical. ¿Okay? Esto puede producir incluso una lesión grave de la médula espinal que puede llevar incluso hasta la muerte del bebé. Wow, qué lamentable, de verdad. Sí, digamos, dentro de lo que es el diagnóstico, ¿cuáles suelen ser, digamos, las primeras señales o las manifestaciones por las cuales los padres llevan al niño, al bebé, al médico, ¿no? A raíz de esto. Bueno, fíjate, generalmente las lesiones pueden pasar desapercibidas inicialmente, ¿ok? Si no hay un alto índice de sospecha por parte del médico que va a evaluar, bien sea porque no está ansioso a los padres o porque ve algún comportamiento como muy estresados a los padres o a los cuidadores, o no se puede como establecer bien la historia alrededor de qué es lo que pasa en esa casa con el niño, la dinámica que hay entre los cuidadores y el niño, puede que pase desapercibido, porque no siempre las lesiones se hacen evidentes en un momento. Si la lesión fue una sacudida muy fuerte con impacto sobre el cráneo, por supuesto las lesiones van a ser más abruptas y puede que una vez lo lleven de inmediato a una emergencia y allí podamos hacer algunos exámenes y hacer el diagnóstico de una vez. Pero si la sacudida no es tan fuerte, o por lo menos no hay impacto directo sobre el cráneo, no lo dejas caer sobre alguna superficie, se van produciendo como pequeñas lesiones, como decir pequeñas hemorragias, y realmente los síntomas los puedes comenzar a ver como a los 7, 10 días de vida. ¿Ok? Que es un niño que empieza con una succión débil, como puede estar muy irritable, como muy dormido, que empieza a rechazar el pecho, que se le nota una conducta diferente a como él era. Entonces, cuando lo llevan por emergencia, por cualquiera de las razones, generalmente, pues aparte del examen físico, de interrogar bien a los padres o al entorno familiar, uno va a pedir radiografía de tórax, donde se puede ver a veces fracturas de los arcos costales que nos indican la fuerza con que lo tomaron por el tórax, o radiografía de los huesos largos para ver si lo agarraron muy fuerte por los brazos, pues puede producir incluso fracturas de húmeros, los huesos del brazo, radiografía de cráneo, y se puede validar de otras lesiones de imagen, como de otros estudios de imagen, como puede ser el eco cerebral, la tomografía y la resonancia magnética, que es el estudio ideal, porque se puede detectar lesiones muy precoces, incluso hemorragias subarachnoideas muy pequeñitas y de instalación muy precoz. Entonces te permite hacer el diagnóstico con más rapidez, ¿okay? Y hay que ser como muy cuidadosos como médicos cuando lo vamos a hacer, porque muchas veces los papás niegan información. O sea, nadie va a decir, yo asistí a mi hijo, se puso así, ahora lo trae. Eso es algo que se lo vamos sacando así de a poquito, tipo policía, los pediatras, interrogando a esos padres, porque ellos sienten en el fondo cierto remordimiento. O culpabilidad, exacto. A largo plazo, sobre todo cuando tiene estas consecuencias que son mínimas y como más lentas, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser, digamos, las consecuencias en edades ya más avanzadas? Sí, fíjate, las consecuencias a largo plazo, porque fíjate, antes de hablar esto te quería comentar algo. Okay. Quizás es poco frecuente que sea algo muy puntual de que vino, lo agitó e hizo todo el cuadro. Lo más frecuente es que ese hogar haya una situación disfuncional, de repente puede ser que haya un padre alcohólico o una mamá consumidora de abuso de sustancias,
o simplemente hay otros factores alrededor que condicionen a que haya una poca tolerancia a la frustración y al estrés, entonces el llanto del niño se vuelve algo demasiado importante y entonces llega un momento que hay un punto de quiebre, bien sea el padre, la madre o el cuidador que está a cargo del niño. Y es lo que condiciona esta respuesta exagerada. Realmente lo que más se conoce, que es ese desencadenante del punto de quiebre de los padres o cuidadores, es un llanto fuerte e incontrolable. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta de que el llanto es el único lenguaje que tiene el niño para comunicar, ¿ok? Y el propio llanto tiene como unas etapas durante la evolución del niño. Es decir, el niño cuando nace, pues es su forma de comunicación hasta que más adelante va a comenzar a hablar. El llanto va a llevar como una curva donde comienza a ser un poquito más intenso o más frecuente a partir de las 2 semanas de vida, va a aumentar la intensidad hasta los 2 meses, luego se mantiene varias horas del día de llanto sin alguna causa aparente y luego comienza a disminuir hasta las 4 meses de edad. Por eso es que este síndrome se ve con más frecuencia en los niños entre los 2 a 4 meses de edad. Okay. Algunas mamás que aprenden a manejar con diferentes técnicas a sus hijos para tratar de evitarlo, consulta, uno les da tips para evitar, para disminuir un poquito ese llanto, pero entiende, se debe entiende que sea un proceso normal. A veces incluso no están bien orientadas por el médico que lo está atendiendo, entonces se interpreta como que puede ser una intolerancia a la leche o algo y hacen algunos cambios, pero son mamás que tienen mayor inteligencia emocional y mayor madurez para poder soportar ese llanto incontrolable. Sin embargo, puede ser que hay otros factores como por ejemplo que tengas una mamá que tuvo embarazo múltiple, que tuvo gemelos, que tuvo trillizos, ahí sobrecargas el estrés. Una mamá que de repente está sola, una madre bien sea soltero, o unos padres primerizos que no tienen apoyo del resto de la familia o de algún vecino, la pobreza extrema, la situación pues social, económica que puede hacer que todos esos factores se unan en ese momento y encima tienes un llanto de fuerte, perenne, varias horas al día, llega un momento que se sienten frustrados, digamos, agitan violentamente al niño. ¿Okay? También hay otros factores que pueden desencadenar esta frustración, por ejemplo, cuando son bebés que fueron prematuros o de que tienen alguna discapacidad, que generalmente tienden a llorar un poco más y los padres tienen una mayor carga de ansiedad porque probablemente son bebés que estuvieron hospitalizados mucho tiempo o que ameritan muchos ingresos de emergencia por hospitalizaciones más frecuentes y entonces eso ya lleva a unos padres que están estresados y que apenas el niño llora pues se estresa más porque dice otra vez tenemos que volver por emergencia. Ok, continuamos con muchísimo más de su programa Café Vital y la doctora Yamile Álvarez, se nos cayó la llamada pero ya la retomamos. Vamos a conocer ahora, doctora, cuáles serían entonces esas consecuencias a largo plazo, ¿no? De un bebé que ha sido que ha tenido este maltrato. Ok, entonces las consecuencias a largo plazo podemos tener una epilepsia postraumática, que el niño presente convulsiones pero luego continúe presentando las convulsiones, que quede con un cuadro de epilepsia, que puede quedar con ceguera, sordera y lo más importante puede ser también retardo en el neurodesarrollo. El desarrollo se establece el desarrollo neurológico en los primeros 6 años. Entonces todas esas lesiones que impactaron en esa fase de neurodesarrollo, quizás vamos a tener que los diferentes hitos del desarrollo va a tardar más en alcanzarlo. Okay. Y puede que pase eso superficialmente, no nos demos cuenta, porque sean cambios muy sutiles, pero a lo mejor es un niño que después cuando empieza la edad escolar tiene trastorno, dificultades en el aprendizaje o en algunas áreas, por ejemplo como el cálculo o en el área del lenguaje, de interpretación de algunos textos, dependiendo de las áreas donde hubo lesiones o hemorragias durante estos periodos de salud, de las áreas del cerebro que fueron lesionadas. Ok. Cuando a tiempo se diagnostica, ¿cuál suele ser el tratamiento, doctora? Bueno, el tratamiento es la prevención. Ya una vez, si ya ocurrió el síndrome,
pues ya lo que hay que tratar, la hemorragia, se ve que si el cuadro es muy agudo, pues pueden terminar en terapia o pueden fallecer, ¿ok? Entonces ahí lo más importante, por eso es que comencé diciendo que es un problema de salud pública, porque ahí lo más importante es la prevención. Claro. Este tipo de programas como el que tú haces son muy importantes porque ayudan a visibilizar el problema, que es el primer paso. También debería darse este tema en forma obligatoria y repetida en todos los años de bachillerato en las escuelas, ya que otro problema de salud pública que tenemos actualmente en el país es el embarazo de las adolescentes. Frecuente. Entonces, un adolescente es una persona inmadura que está con más probabilidad de que pueda producir un síndrome de niño maltratado en su bebé, ¿okay? Por desconocimiento, por la misma inmadurez que presenta. Debería haber información de este tipo en las escuelas para padres. Se le debería entrenar a los maestros, a las personas que trabajan cuidando niños, y a los mismos padres y la parte del entorno familiar, para que estén al tanto de que el síndrome existe y cómo prevenir. E incluso es muy importante también lo que llamamos la consulta prenatal. Muchas veces nada más la madre acude a la consulta con el obstetra, pero una consulta previa al final del embarazo con el pediatra. ¿Aló? Sí, aquí estamos, no la hemos perdido. El pediatra, para poder primero que vayan conociendo quién va a ser el pediatra de su bebé, hablar todas las dudas que tengan con respecto a la lactancia materna, el modo como desean criar a sus bebés y acompañarlos en este proceso. Y en esta evaluación prenatal se les debería explicar este síndrome, porque como te dije, es muy frecuente en los primeros meses. A veces los papás tienen una expectativa sobre cómo va a ser su bebé, sobre todo si son primerizos, que va a ser todo lindo y bello, una película, el niño come, duerme y ya. Pero la realidad es otra. Muchas veces la lactancia no se logra tan rápido como se quiere. El niño a lo mejor resulta con alguna enfermedad que no esperábamos. Pueden pasar imprevistos, a lo mejor contábamos con que nos iba a venir a ayudar a alguien y a lo mejor no ayudó, o la ayuda más resultó peor que no tener ayuda. Entonces, todo eso puede condicionar a que la madre se va frustrando, o los padres, o cualquiera de las personas del entorno familiar, y puede haber riesgo de que se produzca el síndrome de bebé sacudido. También es importante que ya tú conoces a la mamá o a los padres desde antes en esta visita, pues puedes como tener una idea de más o menos qué tan ansiosos son estos padres, qué otras patologías puede haber allí, porque está también el estado mental de los padres, que a veces no es evaluado, y está también el cuadro que es muy importante, que podemos hablar otro día, que es la depresión postparto, que puede condicionar también a que la tolerancia a la frustración sea mayor y termine con síndrome de niño sacudido. Ciertamente, vamos a hablar de ese tema entonces en nuestro próximo encuentro, doctora. Por favor, sus cuentas en redes sociales para que, sobre todo las madres que están informándose acerca de ese tema, pues puedan consultarle, bien sea por las vías de comunicación o a través de una consulta ya presencial con su pequeño. DRA.YamileAlvarez, @DRA.YamileAlvarez en Instagram, y puedo pedir información por WhatsApp al 0414-336-2544. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por brindarnos esta información, esta aclaratoria. Ya sabemos entonces que debemos tener un especial cuidado con la manipulación de los pequeños, porque a veces también, bueno, uno ha visto o tiene recuerdos, ¿no?, de manipulaciones con la mejor intención, que si los ponemos a bailar de un lado al otro, en fin, y podemos estar ahí generándole un daño sin saber y sin querer, por supuesto, a los pequeños por estas razones que usted muy bien nos ha descrito. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista, Rosana Cermeño, Astrólogo, Alisbeth Alvarado, Servicios Jurídicos para la Constitución de tu empresa, Plomería Firmo Pinedo, Chali García Coach,
especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional. Y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas